Pregunta número 3. ¿Cuándo y por qué razones surge la esperanza mesiánica en el judaísmo? Desde que a finales del siglo VI, hacia el 515 a.C., pereciera misteriosamente el último rey descendiente de David, Zorobabel, la historia de Israel fue más bien un cúmulo de desgracias. Los sacerdotes que controlaron el país después de la desaparición de la monarquía habían instaurado como norma de comportamiento de Israel la ley de Moisés. Esta era como la constitución del país y la fuente de todo el derecho. Pero ya en esos mismos momentos, Israel no era un país libre, sino que estaba controlado por Persia. En los años de dominación persa se consolidaron los anteriores asentamientos judíos en Mesopotamia, lo que permitieron que, desde allí, se irradiaran ideas de esta cultura hacia Israel. Casi 200 años después, la potencia persa fue derrotada por la expedición de Alejandro Magno, a finales del siglo IV a.C. 323, muerte de Alejandro. La extensión del dominio territorial de los griegos permitió también a los judíos llegar hasta Persia y entrar en contacto directo con su antigua religiosidad. Ciertos temas propios de la religión persa, el dualismo entre el bien y el mal, el combate de los dos espíritus que se disputan el poder en el mundo, el juicio universal, la resurrección de los muertos, habrían de ser admirados por los judíos y con el tiempo asimilados por la religión de Israel. Después de los persas, pusieron sus ojos en Israel los reyes sucesores de Alejandro, que gobernaron Egipto, al oeste, o la Gran Siria, al este. Israel era una pequeña tierra de paso siempre apetecida por sus vecinos más importantes, y estos procuraron controlarla. No es de extrañar que, de un modo casi espontáneo tras tantos siglos de sumisión, surgiera poco a poco en el pueblo el deseo de una liberación del país del yugo extranjero, de modo que sus habitantes, los israelitas, pudieran manifestar sin trabas su apego por las leyes y las tradiciones ancestrales que aparecían recogidas sobre todo en la ley y los profetas. La idea común que fue tomando cuerpo poco a poco durante los siglos anteriores al cristianismo era el anhelo por la restauración de Israel antiguo, la reunión de las 12 tribus y el surgimiento de un descendiente de David, un rey conforme a la promesa de la profecía de Natán, 2 Samuel 7, que más tarde se denominó Mesías, que expulsara a los enemigos de Israel y permitiera a éste vivir feliz, próspero y alegre, al amparo de un Dios contento, puesto que su pueblo elegido cumplía las normas que le había otorgado. El comienzo de la época de los macabeos, hacia el 165 a.C., con la insurrección contra la tiranía religiosa y política de los reyes seleucidas, los monarcas de la Gran Siria helenística sucesores de Alejandro Magno, pareció al principio la realización de la utopía mesiánica. Pero esta sensación duró poco. Los monarcas macabeos fueron tan poco ejemplares como cualesquiera otros. El país tendía a asimilarse con los demás dentro de la cultura del helenismo y Dios parecía no bendecir especialmente al país. A mediados del siglo I a.C., Israel cayó de hecho bajo el control de los romanos por la intervención de Pompeyo Magno hacia el 60 a.C. para mediar entre dos hermanos de la dinastía de los macabeos que se disputaban el trono, Hircano II y Aristóbulo II. Pompeyo se decantó por Hircano II. Repuso en el trono a este, aunque lo denominó con un título menor, etnarca, y permitió que Israel continuara con una cierta libertad, al menos de nombre. En los momentos en los que vino al mundo Jesús de Nazaret, en torno al 6-4 a.C., Israel, compuesto por Judea, Galilea, Idumea el sur y algunos territorios más allá del Jordán, era un estado semi-independiente, vasallo de hecho de Roma, gobernado por Herodes el Grande, 37-4 a.C. En lo que ahora nos atañe, el entorno histórico del nacimiento del cristianismo, el reinado de ese monarca fue revolucionario. La antigua dinastía asmonea, la heredera del levantamiento de los macabeos contra los monarcas griegos que habían dominado Israel desde más o menos 200 a.C. hasta el 165 a.C., había sido suplantada en el poder por una familia de Edom, Idumea, la de Herodes el Grande, casi no israelita. La sociedad superior judía de la época anterior a Herodes sufrió un notable quebranto con los movimientos políticos que situaron a Herodes en el trono, y nuevos elementos ascendieron para ocupar su lugar. Los nuevos eran miembros de familias judías procedentes de la diáspora, la dispersión judía, es decir, judíos residentes fuera de Israel, descendientes de los judíos que se habían quedado en Babilonia después del exilio,
siglo VI en adelante, o bien extranjeros griegos y romanos que iban a Israel en busca de posibilidades comerciales y más tarde simplemente a medrar en la corte de Herodes el Grande. Ello significó una mayor penetración en la sociedad de elementos helenizantes, es decir, de la cultura griega. Esta cultura era universal y servía como elemento nivelador de unos países con otros dentro del poder romano. Pero en el caso de Israel de los años finales del siglo I a.C., la extensión de la cultura griega no contribuyó a vertebrar mejor la estructura social del país. La hostilidad del pueblo contra Herodes fue general y duró hasta su muerte. Su conducta política y sus simpatías prorromanas y progriegas hirieron a menudo la sensibilidad del pueblo. La atmósfera pagana de la corte, que en diversos lugares había incluso aceptado el culto al emperador Augusto como ser divino, emparentado con los dioses de algún modo, hijo del divino Julio César, no era tolerable para los sentimientos religiosos de la población. A la muerte del rey tirano, Herodes el Grande, su reino se desintegró por deseo de Augusto. Arquelao fue nombrado sucesor de Herodes en parte del territorio, Judea, Samaria e Idumea, al sur y algunos territorios más allá del Jordán, mientras que Galilea, como una tetrarquía, fue entregada en manos de Antipas, otro hijo de El Grande, quien también miraba hacia Roma continuamente. Escasos 10 años después de la muerte de Herodes, Augusto depuso a Arquelao, 6 después de Cristo, y sus tierras pasaron a convertirse en provincia romana. Antipas duró, sin embargo, durante toda la vida de Jesús. Después, solo por un breve lapso de tiempo, 41-44 después de Cristo, estuvo el gobierno de todo el país, reunificado por voluntad del emperador Claudio, en manos de un nuevo rey judío, Agripa I, nieto de Herodes el Grande. La sensación continua del pueblo era la de vivir en una perenne ocupación extranjera. Jerusalén había dejado de ser la capital administrativa para ocupar su puesto una ciudad nueva fundada por Herodes el Grande, Cesarea Marítima, llena de paganos. El ejército romano se hacía visible por doquier, especialmente de modo molesto en la ciudad santa, al lado del templo, la Torre Antonia, fortaleza ocupada por los romanos que vigilaba el santuario. Los tributos, capitación y otras gabelas hacían recordar en todo momento a los israelitas piadosos que gran parte del producto de la tierra de Yahvé iba a manos de gentiles. De todos modos, los romanos permitieron una amplia autonomía a las instituciones judías. La jurisdicción civil y religiosa seguía en manos del Sanedrín, compuesto por saduceos, fariseos y algunos otros ancianos notables. Pero, aunque las autoridades romanas buscaban la paz del territorio respetando en lo posible los sentimientos religiosos de las gentes, la brecha entre el Estado romano y el pueblo judío se hizo casi infranqueable. Los primeros problemas serios tuvieron lugar a principios de la centuria. Jesús debía de tener unos 12 o 12 años, hacia el 6-7 después de Cristo, tras la deposición de Arquelao, cuando un personaje llamado Judas el Galileo se levantó contra los romanos, siendo Quirino legado de Siria. Su motivo, negarse a que el pueblo de Dios, Israel, fuera censado por los romanos para controlar mejor los nuevos tributos que debían imponerse al pasar Judea a ser provincia romana. Este movimiento fue aplastado, pero su lema principal, antes morir que permitir que la tierra de Yahvé pasara a dominio de otro señor, y su ardor en la defensa y cumplimiento de la ley, celo por Yahvé, habrían de ser fundamento más tarde, poco antes de la guerra del 66-70, de las raíces del movimiento religioso político más trascendental en la política judía del siglo I, el celotismo. De una manera u otra, con más o menos fuerza, el espíritu de los celotas se hizo general entre la mayoría de la población. Los judíos piadosos sentían que estaban viviendo en un país ocupado. El control de los romanos, paganos, sobre el territorio de Dios, sobre la ciudad santa y su templo, era una abominación. Muchos estaban convencidos de que la situación era tan mala que Dios no tardaría en poner remedio a este estado tan contrario a los deseos divinos, puesto que su pueblo no podía guardar la ley sin impedimentos, y el país no estaba libre del acoso pagano. No cabe duda de que muchos deseaban en su corazón que comenzara una guerra de liberación nacional que Dios, con su ayuda especial, se encargaría de concluir. Otros años de grave tensión se sucedieron durante el gobierno de Poncio Pilato, 26-36 después de Cristo, momento en el que hubo pequeños pero continuos movimientos antirromanos. La situación aparente era de cierta tranquilidad, pero Pilato hostigaba de continuo la sensibilidad religiosa de sus gobernados. Sabemos que introdujo en la ciudad santa, Jerusalén, estandartes romanos con la imagen del emperador Tiberio,
lo que casi provoca un alzamiento popular sangriento y también que intentó aplicar los dineros del templo para construir un acueducto para uso de la capital. Aportar más agua era en sí una buena idea, pero significaba apropiarse de los tesoros sagrados, lo que provocaba sentimientos unánimes de repulsa. Otro caso, esta vez muy sangriento, fue el asesinato por parte del procurador de unos peregrinos galileos que estaban presentando sus ofrendas al templo. Lucas 13:1. Y un poco más tarde de un buen número de samaritanos que al perecer se habían congregado pacíficamente en las faldas del monte Garizim, congregados por un autodenominado profeta que les había prometido que sobre la montaña santa Dios había aparecer los vasos sagrados del templo, milagro que podía considerarse un signo de la pronta venida del Mesías. Durante el gobierno de este Poncio Pilato, en un ambiente en apariencia tranquilo, pero en el fondo exaltado, con graves tensiones políticas, sociales y religiosas, pero a la vez llenos de esperanzas en un reino de Dios sobre el torturado Israel, hay que situar a Juan Bautista y a su discípulo Jesús de Nazaret. Muerto Tiberio en el año 37, le sucedió en el cargo Gayo, Calígula, bisnieto de Augusto, hasta el 41. De su corto reinado es interesante para nosotros el nombramiento de su amigo, Agripa I, como tetrarca de Abilene, una región al norte de las fuentes del río Jordán y otros territorios al este y norte de Galilea. Otro hecho importante de Calígula fue su descarado convencimiento de ser un dios auténtico sobre la tierra, y su deseo de presentarse como tal ante los ciudadanos del imperio, sobre todo en las provincias. A tales deseos, que implicaban un culto divino a un hombre, se opuso tajantemente la comunidad judía de Alejandría. En el año 38, e impulsado por el emperador mismo, se desató un vivo movimiento antijudío que pretendía vengar, entre otras ofensas, esta deslealtad al emperador. La revuelta antijudía produjo muchos muertos israelitas en la capital de Egipto, lo que enconó el odio entre judíos y gentiles. Otra situación terrible para los judíos en general, y sobre todo los de Jerusalén, fue provocada por el deseo expreso de Calígula de que una estatua suya fuera venerada dentro del templo mismo de Jerusalén. Esta petición se transformó en orden y a punto estuvo de cumplirse. Esta abominable desolación, cuyos ecos se perciben en Marcos 13:14, se habría producido en el corazón mismo de la práctica de la religión israelita. La muerte prematura de Calígula, asesinado en el 41, detuvo la catástrofe de un enfrentamiento armado de Judea con el imperio. El reinado de Claudio, 41-54, devolvió la paz al abrumado judaísmo de Alejandría, restaurando a los judíos sus propiedades y antiguos privilegios, conforme se ve más abajo. Claudio también amplió los territorios sobre los que gobernaba Agripa I, le añadió Galilea y Judea. Prácticamente la extensión de Israel entonces era la misma que en tiempos de Herodes el Grande. En lo que afecta a los judíos en época de Claudio, hubo un hambre terrible en Israel de la que se hace eco H. 11:27. Y también es importante señalar que los judíos de Roma provocaron ciertos desórdenes de orden público, por lo que el emperador los expulsó de la capital en el año 49. Los desórdenes probablemente fueron provocados por disensiones intrajudías entre los que creían en Jesús como Mesías y los que no. No es improbable que el régimen de cierta libertad para captar adeptos para el cristianismo, sobre todo dentro del círculo de paganos afectos a los judíos, los temerosos de Dios, conforme se ven abajo, tuviera algo que ver con estos desórdenes. A muchos judíos les debió fastidiarles que les arrebataran abiertamente a muchos de sus simpatizantes que se pasarían del entorno del judaísmo al del cristianismo. Ello debió causar peleas y desórdenes entre los judíos de Roma. Las disputas intrajudías fueron tan graves en la capital que sus consecuencias externas de alteración del orden público llegaron a oídos de Claudio, que cortó por lo sano. La expulsión de los judíos de Roma, entre los que había cristianos como los mencionados en H. 18:2, por parte del emperador contribuyó sin duda a la expansión del judio-cristianismo. A la muerte de Claudio, Nerón permitió a los judíos volver a Roma. Durante la época de este emperador puede situarse también el episodio de carácter mesiánico que nos cuenta H. 21:38. Un profeta egipcio, es decir, un judío de la diáspora egipcia, había promovido una sedición contra los romanos y había llegado a concentrar en el desierto a 4.000 hombres armados. A partir de estos años es cuando las expectativas mesiánicas tomaron cuerpo de modo absolutamente radical en Israel.
Casi el pueblo entero volvía a sentir el deseo de verse libres de los extranjeros y acariciaba el sueño de poder vivir finalmente en paz, de acuerdo con las leyes patrias. La lectura del libro de Daniel, compuesto un par de siglos antes y ya casi declarado canónico, daba rienda suelta y pasto espiritual para imaginar cómo Dios habría de restaurar a Israel muy pronto gracias a la derrota de todos los enemigos. Cada generación de piadosos esperaba que los momentos que le habían tocado vivir eran los últimos de la historia normal y que pronto, de un modo u otro, Dios intervendría para arreglar la desastrosa situación moral, religiosa y política que vivía Israel. Agripa I, 41-44, supuso un breve alivio a esta situación, pues su gobierno fue respetuoso con las costumbres religiosas del país. Su reinado, sin embargo, supuso una persecución de los judeocristianos en Israel. Tras un apresurado juicio y para traerse la amistad de los judíos opuestos al cristianismo, acabó con la vida de Santiago, hijo del Zebedeo y hermano de Juan, H. 12. Los capítulos 24 y 26 de los Hechos de los Apóstoles nos narran también cómo Pablo fue juzgado en el tribunal de los procuradores Félix y Festo, en los que participó también el rey Agripa. Con la prematura muerte de este monarca, 44 después de Cristo, Judea y Galilea pasaron a control directo de Roma como una provincia más del imperio. Los sucesivos procuradores, 44 a 66 después de Cristo, Hechos 24-27, fueron desde el punto de vista judío un ejemplo de falta de tacto y diplomacia para con los sentimientos religiosos del pueblo, además de un caso claro de robo y exacción. Las tensiones entre dominadores y dominados, el ansia de sacudirse este poder extranjero, la elevada temperatura de expectativas mesiánicas y de exaltada religiosidad, junto con el nacionalismo a ultranza, marcan todos estos años. Se esperaba que el reino de Dios, con la liberación política y religiosa de Israel, iba a venir de un momento a otro. Ya en época del primer procurador, Cuspio Fado, 44-46 después de Cristo, hubo un levantamiento profético mesiánico. Un Palteudas prometió a sus partidarios que atravesarían el Jordán a pie enjuto, como ocurrió con Josué. Este hecho probaría la verdad de su misión. Luego, conduciría a su gente a una lucha victoriosa contra Roma. Antes de que la cosa llegara a mayores, Fado envió un destacamento contra Teudas, lo capturó y ejecutó. Las expectativas de una victoria fácil contra el imperio, con la ayuda de Dios, condujeron al estallido de la gran revuelta contra Roma, 66-70 después de Cristo, y al primer gran fracaso en nuestra era del pueblo judío como nación. El resultado de la guerra, la derrota total del pueblo judío bajo tropas romanas, a las órdenes de Vespasiano y Tito, la caída de Jerusalén y la aniquilación del templo, fueron hechos que marcaron decisivamente al judaísmo hasta hoy día. La historia y la leyenda cuentan que desde ese momento un rabino que había logrado escapar de Jerusalén antes de su destrucción, Yohanan ben Zakkai, logró reunir a un buen número de colegas en Yabne, cerca de Gaza. Allí empezaron a meditar sobre lo sucedido y cayeron vívidamente en la cuenta que el pueblo judío debía tornarse sobre sí mismo, sobre sus costumbres y su ley, si quería sobrevivir dentro de un imperio ya absolutamente hostil. Yohanan ben Zakkai y los peritos en la ley congregados en torno suyo buscaron cómo rehacerse de estos tremendos golpes. La desgracia se achacó a los pecados del pueblo y al consiguiente castigo de Yahvé. A falta de templo, la religiosidad judía debía centrarse en el estudio y práctica de la ley, en recoger todas las tradiciones de los maestros del pasado que pudieran ayudar a comprenderla y transmitirla mejor, y en hacer de la sinagoga el centro de reunión y estudio de la ley, e incluso de la vida social del judaísmo. En esos momentos la religión judía perderá casi por completo sus veleidades universalistas, se despolitizará y olvidará poco a poco los intentos de proselitismo. La historia y la leyenda cuentan también que a finales del siglo I, los rabinos de Yabne, que habían sobrevivido a la catástrofe, decidieron qué escritos de Israel eran sagrados, formación del canon de la T, y añadieron a las plegarias sinagogales una bendición a Dios que pedía la aniquilación de todos los herejes, en especial de los cristianos disidentes del judaísmo, la llamada Birkat a Minim, bendición a propósito de los herejes.
Sin duda alguna, esta decisión habría de hacer más rápida la separación entre judíos y cristianos desde finales del siglo I. Los acontecimientos trágicos de la guerra del 66 al 70 también son fundamentales para entender las actitudes y reflexiones del Nuevo Testamento sobre la función del templo y de Jesús mismo, que sustituye al santuario, cuarto Evangelio, Epístola a los Hebreos, sobre el castigo de Dios a los judíos por lo que habían hecho con Jesús, y sobre el papel religioso e histórico de la secta judeocristiana, como distinta del judaísmo, en los planes de salvación de Dios. Dentro del marco de esta sintética visión histórica, es preciso centrar nuestra atención, también con brevedad, en tres importantes temas que afectan a la comprensión de Jesús y del cristianismo primitivo. Características especiales de Galilea en esta época. La situación jurídica del judaísmo dentro del Imperio Romano. Privilegios y ventajas de ser judío. Y el fenómeno del proselitismo. Así pues, durante todo el siglo I después de Cristo, en la época de Jesús y de los primeros cristianos, estas expectativas tomaron cuerpo absolutamente firme en Israel. Los cristianos heredaron totalmente, al 100%, estas esperanzas mesiánicas, pues su maestro Jesús de Nazaret había hecho de la llegada inminente del reino de Dios, una forma de mesianismo, el centro de su predicación y actividad. Cuando Jesús murió y sus discípulos creyeron firmemente que había resucitado, pensaron que su retorno como Mesías definitivo, como ayudante de Dios para instaurar el reino y formalizar el juicio contra los pecadores, sería absolutamente inmediato. Pasaron los días y los años, y a finales del siglo I de nuestra era, estas esperanzas en la vuelta de Jesús se apaciguaron en algunos grupos cristianos, pero en otros no solo continuaron vivas, sino que se acrecentaron. La persecución de Nerón en Roma, que aunque restringida hizo derramar gran cantidad de sangre de cristianos, la guerra judía con sus cruentas batallas y su tremendo final, con la destrucción de Jerusalén y del templo, 70 después de Cristo, llevaron a pensar a muchos cristianos que por fin estaba cerca el final. Estos eran los signos previstos por Jesús y los profetas cristianos de que el momento de la liberación estaba cerca. Al deseo del retorno de Jesús se unía con toda claridad el desprecio hacia un imperio, el romano, que no solo estaba derramando sangre de cristianos, sino que en la persona de Nerón empezó a oponerse al culto a Cristo. En el 81, ascendió al trono imperial el más joven de los hijos del emperador Vespasiano, Domiciano de nombre. Este era un joven arrogante, buen administrador, pero tremendamente creído y celoso de su autoridad como jefe del gran imperio del mundo. Sobre todo fuera de Italia, en las provincias y en especial en Asia Menor, tuvo interés Domiciano en que el culto a su persona como emperador y a la diosa Roma fuera practicado por todos los súbditos como norma, lo cual serviría en su opinión para dar ligazón y estructura firme religiosa y política a un imperio compuesto de gentes tan diversas. Para una población pagana y politeísta, dar culto al emperador y a los dioses tutelares del imperio no suponía ningún problema. Se trataba simplemente de añadir un dios más al panteón. Se adoraba al emperador, pero los dioses familiares seguían teniendo la primacía. No ocurría esto con los cristianos. Ellos habían heredado del judaísmo un monoteísmo acendrado. Era imposible en absoluto adorar al emperador y a los dioses tutelares del imperio, porque eso iba contra la divinidad única. Si un emperador o sus delegados en las provincias urgían este culto del Estado, los cristianos se negaban a ello, lo que se situaban al margen de la ley. Podían entonces ser odiados y perseguidos, y así sucedió por lo visto en Asia Menor, quizá durante los tiempos de Domiciano. A juzgar por lo que ocurrió ciertamente después, hacia el 110, en época de Trajano, debían comenzar en Asia Menor los ataques contra los cristianos en tiempos de Domiciano, aunque no hubiera una persecución generalizada. Al parecer hubo denuncias, juicios, negativas de cristianos a adorar las estatuas del emperador y de la diosa Roma, y condenas a diversos castigos. Localmente, por obra de ciertos gobernadores, esta situación se agravó y corrió sangre de cristianos.